Bueno, el siguiente trabajo técnico va a ser presentado por Sebastián Lauria y va a presentar su trabajo titulado Estudio de condición de desgaste en bombas de circulación de aceite en transformadores de potencia. Sebastián es licenciado en química, graduado de la UBA, es jefe de laboratorios en Laboratorios Dr. Lantos, con más de 20 años de experiencia en ensayos físico-químicos de aceites dieléctricos. Cuentan con un posgrado en conducción gerencial en la Universidad de Belgrano y está finalizando su tesis de maestría en la Universidad Nacional de San Martín. Le damos la bienvenida a Sebastián. Bueno, muchas gracias Nicolás por la presentación. Bueno, el trabajo que les voy a presentar es un trabajo que hemos desarrollado en el laboratorio y tiene un enfoque, creo que les va a resultar interesante. Está focalizado en los ensayos físico-químicos que se realizan en el laboratorio para detección y diagnóstico de fallas en transformadores de potencia. Bien. Dentro de las principales funciones, ¿sí?, que cumple el aceite dieléctrico, ¿sí?, en el transformador, podemos mencionar la de funcionar como un aislante, ¿sí?, aislar, ¿sí?, bobinados de alta y baja tensión entre sí respecto al núcleo. Y otra de las principales funciones, también más conocidas, es la de disipación de calor. El calor que se origina en las bobinas, en el núcleo, es tomado por el fluido dieléctrico, ¿sí?, que circula dentro del transformador, entra a los ductos de refrigeración, pasa por los radiantes, disipa el calor y vuelve a ingresar al trafo. Esto se realiza por convección natural y en algunos equipos se realiza por convección forzada a través de la utilización, ¿sí?, de bombas. Una de las principales funciones también que no es muy reconocida es la de proteger a la aislación sólida del transformador. La aislación sólida, ¿sí?, es el corazón de un transformador. Cuando sus propiedades mecánicas se deterioran, entonces es cuando se producen las fallas de un transformador porque la aislación sólida no puede resistir las solicitaciones mecánicas a las cuales está expuesta en servicio. Un aceite dieléctrico bien mantenido, ¿sí?, funciona como una barrera para aquellos agentes que deterioran prematuramente al aislante sólido. Y bueno, y por último mencionar, ¿sí?, dentro de las funciones del fluido dieléctrico, que al igual que la sangre en las personas, ¿sí?, tomando una pequeña muestra de sangre podemos conocer, ¿sí?, por análisis de laboratorio el estado de salud de esa persona. Bueno, tomando una muestra de aceite del fluido dieléctrico del transformador, realizando ensayos físico-químicos en laboratorio, podemos conocer el estado de salud de ese equipo, ¿sí?, y detectar y diagnosticar fallas incipientes. Bueno, en cuanto al análisis de partículas en aceites, es una prueba que se viene realizando con mayor frecuencia en el monitoreo por condición, ¿sí?, de equipos eléctricos. La importancia de este monitoreo radica en que la función aislante, o sea, la rigidez dieléctrica del transformador, se ve adversamente afectada por la presencia de partículas en el aceite. En particular, ¿sí?, las partículas conductoras, ¿sí?, son peligrosas aún a muy bajas concentraciones. Las partículas, ¿qué ocurre? Se depositan, ¿sí?, sobre el material aislante junto con otros productos de degradación del aceite, disminuyendo la rigidez dieléctrica del sistema de aislamiento. Esto podría llevar, ¿sí?, a la falla de un transformador. En particular, las partículas abrasivas pueden ser, ¿sí?, las que inicien procesos de desgaste en, por ejemplo, lo que vamos a tratar hoy, las bombas de circulación forzada de aceite. Es importante saber que no existe una única prueba de laboratorio para detectar partículas en el aceite. Algunas de ellas, ¿sí?, apuntan a detectar partículas metálicas, mientras que otros ensayos detectan estas partículas metálicas junto a otros grupos de partículas que pueden estar presentes. Bueno, vamos a ver ahora algunos de los ensayos, ¿sí?, más utilizados en laboratorio, que por ahí algunos, ¿sí?, ya tengan conocimiento.
El primero de los ensayos que les voy a mencionar, ¿sí?, es el de conteo láser de partículas. En este ensayo, ¿sí?, brevemente les comento, es un ensayo donde el fluido aislante, ¿sí?, pasa por una celda de flujo, ¿sí?, atraviesa unas láser, que el cual, cuando se enfrenta a una partícula, genera una sombra sobre un detector. Bueno, de esta forma cuenta cada una de las partículas presentes en el fluido aislante y las clasifica de acuerdo a su tamaño. Entonces nos da por cada uno de los tamaños, ¿sí?, normalizados, la cantidad de partículas que ha medido. Importante en este caso, no sabemos, ¿sí?, la característica de la partícula. Sabemos que puede ser una partícula metálica, una partícula, ¿sí?, de polvillo, ¿sí?, una partícula de descomposición, por ejemplo, de la aislación sólida. O sea, no da un análisis cualitativo, pero sí cuantitativo. Otro de los ensayos más utilizados, ¿sí?, es el de la espectrometría de emisión atómica ICP. En este caso vamos a tomar una muestra, se diluye en el solvente adecuado y se inyecta en un plasma, ¿sí? El plasma está a muy alta temperatura y lo que realiza sobre la muestra es que se atomizan los elementos que están presentes, ¿sí?, en esa muestra. Entonces permite luego, a través de un sistema óptico y la emisión, ¿sí?, atómica que tiene cada uno de esos elementos, dar un análisis cualitativo y cuantitativo, ¿sí?, de los elementos presentes. Es muy útil, ¿sí?, en laboratorio, tiene una limitación en lo que es partículas, solamente llegan al plasma partículas menores a 5 micrones, ¿sí?, en su tamaño. Partículas mayores no logran atravesar todo el circuito y llegar al plasma. Vamos a ver luego en los distintos métodos cómo salvamos esta situación. Uno de los análisis también más antiguos, ¿sí?, que se realizan para determinar partículas es la filtración a través de una membrana de celulosa. Generalmente se usan poros de 0,8 micrones. Entonces se pasa una muestra de aceite a través de esta membrana y todas las partículas mayores al tamaño de poro quedan retenidas, ¿sí? Luego esto se hace una observación al microscopio óptico para caracterizar, ¿sí?, las partículas que estaban retenidas. Con esta información se pueden obtener bastantes conclusiones acerca, ¿sí?, de la contaminación que puede tener ese aceite. Y por último, mencionar una de las herramientas más potentes para la detección de partículas, que es la microscopía electrónica CMDX. En este ensayo, ¿sí?, la muestra se filtra a través de una membrana ya de poro más pequeño, generalmente se utiliza 0,1 micrones, y luego las partículas retenidas son observadas al microscopio electrónico, donde se las irradia con un haz de electrones, y este haz de electrones interactúa con los electrones de la muestra formando distintas señales, ¿sí? Entonces nos va a dar los electrones primarios, señales acerca de la composición, ¿sí?, de la partícula que estamos observando, y los electrones secundarios nos van a dar información sobre la topografía de la superficie de esa partícula, lo cual es muy útil justamente para la caracterización de estas partículas en cuanto al modo que se generaron. Vamos a ver luego algunos ejemplos y van a ver que se generan imágenes muy útiles. Bueno, hablamos cuál es el objeto de estudio de este trabajo, que son las bombas de circulación forzada de aceite, ¿sí? Las bombas de circulación forzada de aceite optimizan el efecto de convección en el aceite para que el transformador, ¿sí?, pueda erogar su potencia máxima. Están compuestas por un motor eléctrico, un impulsor, ¿sí?, que es el que transfiere la energía al fluido. Este impulsor está unido al motor a través de un eje que apoya, ¿sí?, en un rodamiento o buje. El desgaste de los componentes, ¿sí?, de estas bombas libera partículas metálicas, ¿sí?, en el aceite, afectando las propiedades dieléctricas del sistema de aislación. Por eso es tan importante medir este tipo de partículas. Y estas partículas pueden generar una salida de servicio del transformador
y eventualmente pueden generar una falla catastrófica del equipo. Bueno, para este estudio, ¿sí? Nos abocamos en estudiar la condición de desgaste, ¿sí? De las bombas de circulación forzada de una serie de transformadores. Todos estos transformadores se encuentran en servicio. Y el objetivo era detectar en forma temprana la aparición de partículas de desgaste en el fluido aislante. Bueno, para este estudio utilizamos 4 metodologías, ¿sí? Vamos a ver cada una, no muy en detalle, ¿sí? Pero les voy a ir contando las características principales de estos métodos que empleamos para la detección de partículas. El primero de ellos, ¿sí? Está descrito, ¿sí? En la norma ASTM D7151.11.3, donde es un punto de la norma específico para partículas de desgaste. Es un método bastante engorroso e involucra filtrar a través de una membrana de 0,45 micrones 500 mililitros de fluido, ¿sí? Esto lleva bastante tiempo. Luego hay que hacer una disgregación, ¿sí? Con agregados de ácidos a las partículas que se han filtrado. Y una vez que tenemos hecha la disgregación, hay que preparar una solución acuosa de estas partículas y hacer el análisis por ICP. Recuerden que dije que el ICP medía partículas menores a 5 micrones. Bueno, al hacer la disgregación de las partículas conseguimos justamente medir todas las partículas que hayan quedado retenidas, ¿sí? Aún las más grandes. Le dije, es un método que lleva mucho tiempo, es engorroso y tiene baja reproducibilidad. El segundo de los métodos, el método B, está basado en la norma ASTM D7151, que es la norma que utiliza la espectrometría de emisión atómica para detectar partículas en el fluido aislante. En este caso se analizan partículas disueltas provenientes de, por ejemplo, calentamientos en el transformador, presencia de arcos que generan este tipo de metal disuelto en el aceite y también partículas de desgaste menores a 5 micrones. Cuando tenemos un desgaste normal de los componentes de un sistema, ¿sí? Se generan escasas partículas, ¿sí? de pequeño tamaño, menores a 5 micrones. Ahora, cuando el desgaste pasa a ser anormal, la concentración de estas partículas menores a 5 micrones se incrementa, entonces esta metodología es muy útil para justamente seguir tendencias y tener una línea de base inicial y poder contrastarla en los sucesivos análisis. El tercer método, el método C, es un método desarrollado en el laboratorio, ¿sí? Y lo denominamos PCIM-ICP y es independiente del tamaño de las partículas. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Sí? A la muestra de fluido dieléctrico la combinamos, ¿sí? Con una mezcla ácida, lo cual corroe las partículas, ¿sí? Que están presentes en la muestra y luego esta muestra es posible, o sea, la muestra de aceite junto con la disolución ácida es posible analizarla por la espectrometría ICP. De esta forma conseguimos una metodología, ¿sí? Que permite también analizar partículas de gran tamaño con un método rápido, automatizable, ¿sí? De rutina para la mayoría de los laboratorios. También en esta metodología lo que se realiza es analizar la muestra en forma directa, sin la adición de ácido, y luego con adición de ácido. Vamos a ver luego los resultados donde diferencias significativas en las concentraciones de los elementos entre las dos metodologías indicarían la presencia de partículas de gran tamaño. Y por último, la metodología D es la filtración, ¿sí? Y el análisis a través de la microscopía electrónica, que expliqué en el slide anterior. Bueno, vamos a ver cuáles han sido los transformadores que se han utilizado para este estudio. Bueno, tenemos dos equipos, ¿sí? Que son cuatro bancos de transformadores, ¿sí? De total de 800 MVA, están compuestos por 3 transformadores de 266 MVA cada uno y tienen refrigeración
de aceite natural hasta el 80% de la potencia. Y en adelante, ¿sí?, tiene refrigeración OFAF, que es con aceite forzado, o sea, utilizando bombas de circulación forzada. Luego se utilizaron otros dos transformadores, SCE 3 y 4, de 160 MVA, que tienen refrigeración de aceite forzado, y estos alimentan, ¿sí?, a las bobinas SE3 y SCE4, ¿sí?, que también tienen refrigeración forzada. Entonces, en total son 16 equipos. Acá un resumen, ¿sí?, de los equipos con sus relaciones de transformación, potencia y fecha de puesta en servicio. Bueno, vamos a ver los resultados. Según la bibliografía que hemos tomado como base para estos trabajos, ¿sí?, el cobre es el mejor indicador de posible presencia de desgaste, de partículas de desgaste en un fluido dieléctrico. Y habla de que a concentraciones de 0,02 partes por millón, ¿sí?, se intuye la posible presencia de partículas de desgaste. Vemos en este gráfico donde están graficados las concentraciones de cobre, hierro y zinc para los 16 equipos, que en los equipos 5, 6, 14, 15, 16 hay concentraciones de cobre, ¿sí?, mayores a 5 veces el umbral que se describe en bibliografía. Esto indicaría que estos transformadores deberían ser estudiados, ¿sí?, más exhaustivamente para justamente estudiar la posibilidad de aparición de partículas de desgaste en el aceite. Recuerden que este método era un método, como les dije, muy engorroso y de baja reproducibilidad. Con lo cual, los valores que obtenemos, sí, necesitan confirmación. Vamos a ver ahora los resultados de la metodología B. Esta metodología era la medición directa del aceite por espectrometría de emisión atómica. Y recuerden que tenían la limitación de dirigirse hacia partículas menores a 5 micrones. Bueno, vemos que también están graficadas las concentraciones de cobre, hierro, en este caso agregamos plomo y zinc, y tenemos graficados dos muestreos de febrero del 22 y julio del 22. Vemos que las concentraciones de cobre también son superiores, ¿sí?, a este umbral de concentración que nombra la bibliografía en 5 veces para los trafos 13, 14, 15 y 16. ¿Sí? De acuerdo a esta metodología, deberíamos, ¿sí?, hacer una investigación más profunda sobre estos equipos. Algunos coinciden con los que hemos observado en la metodología anterior. Bueno, el método PCIM-ICP era el que desarrollamos en el laboratorio. Les recuerdo, tenía en primer lugar, está graficado para cobre, zinc, hierro y plomo sin adición de ácido, y luego la espectrometría, luego de agregar la mezcla ácida y la digestión de la muestra. En este caso vemos que los equipos también 13, 14, 15, 16 muestran concentraciones de cobre, que, como les comenté, es el mejor indicador que indica la bibliografía para evaluar desgaste en transformadores, ¿sí?, concentraciones 5 veces por encima del umbral de 0,02 partes por millón. En particular, les pido que observen en el equipo 16, vemos que luego de la adición de ácido y la medición espectroscópica, hay un incremento significativo, ¿sí?, se duplica la concentración de cobre. Y esto, a su vez, está acompañado también por un incremento, también del mismo orden, de la concentración de zinc. Esto daría lugar a que en este equipo hay presencia de partículas, ¿sí?, grandes, asociadas a desgaste de las bombas de circulación forzada. Bueno, el último de los métodos que empleamos, acá hay un resumen de la tabla de resultados
de la microscopía electrónica CMDX, donde vemos que acá están nombrados los resultados de los equipos 1 a 9, ¿sí? En todos los equipos hemos detectado partículas metálicas, salvo en el equipo número 4, donde no se han hallado, por este método, ¿sí?, partículas metálicas. En general, se han encontrado escasas partículas del tipo laminares, ¿sí?, de cobre-zinc, tipo hojuelas de óxido de hierro, plaquetas de latón, ¿sí?, pero en muy baja cantidad. En el caso del equipo número 9 se describe en apreciable cantidad de hojuelas de hierro. Generalmente el origen es herrumbre, ¿sí?, de alguno de los elementos del transformador. Ahora vamos a ver los resultados, ¿sí?, correspondientes a los transformadores, a los equipos 10 a 16, donde también encontramos escasas partículas metálicas, a excepción del equipo 16. Recuerdan que habíamos hablado sobre ese equipo, donde sospechábamos por las distintas metodologías la aparición de partículas de desgaste. Bueno, la microscopía CMDX arroja como resultado apreciable cantidad de partículas de un tamaño de 100 a 115 micrones, tipo laminar, de un material de latón 60-40, y la clasificación tribológica, o sea, el tipo de desgaste que originó estas partículas, se las clasifica como desgaste adhesivo. También se han encontrado en este transformador otro tipo de partículas, por ejemplo, plaquetas asociadas, ¿sí?, a un desgaste de un tipo de fatiga de material. Vamos a ver algunas fotografías, ¿sí?, de las partículas descritas por la metodología CMDX, donde vemos, ¿sí?, una partícula de desgaste de 115 micrones, la cual tiene, si ven, unas zonas grises y unas zonas más claras. Las zonas grises corresponden a elementos de cobre-zinc, o sea, de latón, mientras que las zonas claras, ¿sí?, corresponden a el material plomo. Si se llega a ver, ven que la partícula presenta algunas estrías en su superficie. Esto denota el pasaje, ¿sí?, de un eje sobre un material, sobre un rodamiento, ¿sí?, sobre un cojinete, y esto se condice, este tipo de partícula, con un cojinete bicapa, ¿sí?, de tipo latón-plomo. Por eso podemos ya identificar que esta partícula, sí, se trata de una partícula de desgaste de un tipo de rodamiento. Y también nos dice que en la metodología C, donde veíamos aparición de cobre y zinc luego de la adición de ácido, que no correspondía a partículas separadas, sino que es a la misma partícula, ¿sí?, formada por latón, esta aleación cobre-zinc. Bueno, también vemos en la otra imagen, ¿sí?, una partícula por desgaste por fatiga, ¿sí?, que es otro de los modos de desgaste, de 90 micrones, de similar composición que la que describimos anteriormente. También correspondiente, ¿sí?, a una partícula de desgaste. Bueno, las conclusiones del trabajo. CMDX, ¿sí?, la microscopía electrónica, como es sabido, es la herramienta de mayor potencia para evaluar, ¿sí?, partículas en fluidos dieléctricos, ya que nos brinda, ¿sí?, información detallada, ¿sí?, de la concentración de partículas, su composición, su morfología y su tamaño. También permite detectar el modo de falla que dio origen a esa partícula. Ahora, su alto costo y la operación de un microscopio electrónico por personal altamente calificado hace que esta herramienta no constituya un ensayo de rutina y solamente se utilice para ensayos que necesiten una confirmación, ¿sí? No es un ensayo de rutina para ningún laboratorio. En cambio, las metodologías A, B y C han demostrado ser eficaces
para la detección de equipos con un grado de desgaste moderado en sus componentes, como vimos, ¿sí?, en el equipo 16. También han podido estas metodologías identificar algunos equipos con desgaste leve de sus componentes. Ahora, la ventaja, ¿sí?, de la metodología C, PCIM y ICP, es que representa una mejora eficaz respecto a la norma STMD 7151, sección 11.3, que era la norma, el punto de la norma dedicado al análisis de partículas de desgaste, ¿sí?, en fluidos aislantes, ya que esta metodología nueva no requiere filtrado, o sea, no requiere el tiempo de filtrado ni el volumen de muestra que necesita la norma ASTM D7151 sección 3, que son 500 mililitros, sino que a través de una pequeña porción con 5 mililitros de muestra, la adición de ácido permite justamente lograr una metodología para determinar, ¿sí?, y analizar partículas de desgaste de gran tamaño con un análisis ICP es rápido, rutinario, ¿sí?, y automatizable. Bueno, muchísimas gracias. Bien, muchas gracias Sebastián por tu presentación, impresionante la verdad, ¿eh? Gracias. Bien, ¿preguntas para Sebastián? Sí, Ariel. Sí, Ariel Lichtig, Artec Ingeniería, Sebastián. Muy interesante y no sé si vi bien, porque la química todavía me marea un poco a mí, pero me pareció que en el método B, no sé qué transformada, si el 15 o algo así, que tenías dos fechas distintas, en la segunda el contenido de cobre era menor que en el primero, ¿puede ser? Digamos, imaginemos que el volumen de una cuba de estos transformadores son de miles y miles de litros. Es difícil tener reproducibilidad en los muestreos y es uno de los puntos que está claro en el trabajo como necesidad de un muestreo que sea representativo justamente para que los valores luego tengan una trazabilidad. Asociamos a esta falta de reproducibilidad esas variaciones. Pero también decir que en los 4 transformadores que eran del 13 al 16, ¿sí?, en ambos muestreos, si bien había diferencias, en los 4 había una concentración significativa de partículas de cobre. Gracias, sí. Gracias primero por poder creer que vi bien. Pero segundo, justo me preguntaba eso, si el tema del muestreo, que es tan delicado también para análisis de gases, también acá era delicado. Gracias. Sí, sí, para todos los estudios físico-químicos, el muestreo, siempre decimos cuando damos las capacitaciones de muestreo que es el eslabón más débil de toda la cadena. Sí, arrancamos mal con el muestreo, luego el error se traslada a toda la cadena. Ahí está. Bueno, hola Sebastián, Federico Borucchi de Faraday. Quería hacer una consulta más que nada como para orientar un poco, para avanzar con este tipo de estudios. Esto se origina quizás con un conteo de partículas normales que puedan llegar a poner en evidencia un contenido de partículas que potencialmente sea sospechoso después de que sean partículas metálicas, o tiene algún otro tipo de naturaleza a veces el hecho de avanzar con este tipo de estudios para poder diagnosticar algún tipo de falla de este estilo. Bien, está muy bien la pregunta. No lo presenté, hemos también realizado sobre estos equipos recuento de partículas, justamente es uno de los comienzos del trabajo para identificar si había un número alto de partículas que nos llevara a pensar que había posibilidad de encontrar partículas de desgaste. Bueno, en todos los transformadores encontramos un nivel de partículas normal, de acuerdo a la clasificación, ¿sí?, actual de SIGRE. No hemos encontrado variación en el número de partículas. De hecho, la experiencia nos dice que, salvo en algunos casos de transformadores muy deteriorados, el nivel de partículas no es alto. Y tanto los transformadores que han tenido gran cantidad de partículas de desgaste como en aquellos que no las tienen, el nivel de contaminación, o sea, el nivel total de partículas se mantenía. ¿Sí? Perdón, y respecto a eso, entonces sugerimos que el análisis de partículas metálicas, ¿sí?, o sea, el estudio de ICP, sea independiente del estudio de conteo.
¿sí? No que no sea derivación de uno de otro. Bien, perfecto. Muy interesante esta presentación, muy importante. Vos hablabas, la referías la presentación a transformadores de potencia. ¿Se traslada o se utiliza también, por ejemplo, en accionamiento de interruptores olivohidráulicos o cables oil field? No lo hemos ¿Algún hecho. tipo, pero se puede trasladar? Sí, se puede trasladar. Ahora hay que ver, para cada fluido, por ejemplo, de cables, hay que ver la solubilidad del aceite en los solventes que se utilizan, ¿sí? Habría que adaptarlo, pero es totalmente extrapolable. Bien, ¿podemos hacer una pregunta más? ¿Alguien tiene una pregunta? Matías. Matías Meira, Facultad de Ingeniería de Olavarría. Muy buena presentación, muy clara. Pensaba, diríamos, cuando ustedes agregan el ácido, ¿cómo saben qué cantidad agregar pensando en que no se degraden todas las partículas metálicas? Porque esto no está estandarizado y ustedes han creado, calculo, un criterio interno, un estándar interno del laboratorio. Por ahí pensando en eso. Bueno, hemos tomado bibliografía de base como para tomar los volúmenes, ¿sí? Tanto de muestra como de mezcla ácida. De hecho, hemos probado distintas mezclas ácidas. En la bibliografía también están descritas distintas muestras, distintos, digamos, mezclas de ácidos. Sí, son todos ácidos, no lo quiero aburrir con química, pero todos ácidos muy fuertes, hay que tener mucho cuidado para trabajar con esto. Porque, bueno, y de hecho la que se ha utilizado es una mezcla que se llama agua regia, que ataca hasta el oro. Es una mezcla de ácida muy potente y con una incubación de 5 minutos, ¿sí? Solamente con esto nos aseguramos, y la bibliografía está descripta, donde aseguramos que todas, o sea, hay una recuperación superior al 95%. ¿Sí? Bien, bueno, ¿funciona? ¿Se escucha? Sí. Bien, muchas gracias, Sebastián, por tu presentación.